No tan santas como parecen. El lado oculto de la vida de las monjas. Bienvenidos. Hoy los llevaremos a un viaje fascinante a través de la historia de las religiosas, explorando su vida diaria desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX. Juntos, levantaremos el velo sobre hechos sorprendentes y poco conocidos acerca de estas mujeres dedicadas a la vida espiritual. ¿Es cierto que algunas hermanas llegaban a tener encuentros secretos con hombres que las conquistaban con su encanto? Se dice que, en ciertos casos, algunas lograban salir del convento por breves momentos, arriesgándolo todo por un poco de libertad. Las historias cuentan que dentro de los muros de los monasterios ocurrieron situaciones que rompían con la imagen austera de la vida religiosa. Por ejemplo, existen relatos que sugieren que algunas monjas idearon métodos ingeniosos para calmar sentimientos reprimidos. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas revelaciones. Detrás de las puertas cerradas del monasterio católico de San Ambrogio se escondían conductas inesperadas, acciones que contrastaban fuertemente con las reglas estrictas de la vida religiosa, y un constante intento por eludir las normas establecidas. Estos hechos fueron cuidadosamente ocultados al público para evitar escándalos y proteger la imagen de la institución. Quédate hasta el final del video para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia. Muchos piensan que la vida monástica es todo menos sencilla. Se asocia con disciplina, renuncia y trabajo continuo. Pero, ¿qué significa realmente abrazar una vocación religiosa? Un ejemplo claro es el abandono de cualquier tipo de comodidad o lujo personal. La pureza era el voto más estricto que las hermanas debían cumplir. Pero lo que realmente sorprende hoy es la realidad particular de los conventos femeninos a lo largo de los siglos. Las primeras comunidades de mujeres consagradas datan del siglo IV, pero fue durante la Edad Media cuando los monasterios femeninos se multiplicaron de forma extraordinaria. ¿Quiénes eran esas mujeres que elegían o eran llevadas a tomar los hábitos? Durante mucho tiempo, las jóvenes que no encontraban marido eran enviadas al convento, considerado la única alternativa aceptable socialmente. Pero no eran las únicas. En esos lugares también se internaban mujeres consideradas problemáticas o rebeldes, muchas veces con la intención de ser reeducadas y controladas por las autoridades religiosas. Por supuesto, también había quienes entraban por decisión propia, buscando en la vida monástica un refugio frente al mundo exterior y una nueva razón para vivir. Sin embargo, detrás de los muros de esos monasterios, la vida era muy distinta a lo que uno podría imaginar. El día a día estaba marcado con una rutina estricta, casi hora por hora. La jornada comenzaba al amanecer, con largas sesiones de oración y meditación antes de iniciar las labores cotidianas. Además de su vida espiritual, las hermanas realizaban intensas labores físicas, trabajando sin descanso al menos 5 o 6 horas diarias. El estudio también formaba parte esencial de su formación. Dedicaban al menos 2 horas al día a aprender a leer y escribir, algo que en su época era un privilegio poco común para las mujeres. No deje que estos secretos del pasado se pierdan en el olvido. Si deseas descubrir más historias ocultas, episodios silenciados y verdades que el tiempo intentó borrar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así serás de los primeros en conocer los misterios más intrigantes de la historia. A pesar del esfuerzo constante, las monjas no recibían pago alguno por su trabajo. Sin embargo, no eran vistas como personas en servidumbre. Por el contrario, disfrutaban de ciertos beneficios, como el acceso a alimentos frescos cultivados en los huertos del propio monasterio gracias a su labor agrícola. Aún así, existían restricciones muy estrictas. Ninguna monja podía poseer bienes personales. Con el paso del tiempo, algunas comenzaron a romper discretamente esta regla, intentando obtener pequeños objetos que les recordaran su individualidad o su pasado. Pero sin duda el voto más difícil de mantener era el de pureza. Las limitaciones impuestas parecían imposibles de cumplir por completo, pero las hermanas, en su ingenio humano, encontraban formas discretas de sobrellevarlas. Después de todo, el anhelo de cariño y los sentimientos naturales no podían ser totalmente apagados aún tras los muros del convento. Algunas tomaban decisiones drásticas, dejando atrás la vida monástica de manera definitiva. Esto ocurría a menudo después de encuentros fortuitos con hombres que se acercaban a los alrededores de los templos.
En muchos casos, bastaba un intercambio de miradas o algunas palabras para que surgiera una conexión emocional. Y una vez que el afecto florecía, solo era cuestión de esperar el momento oportuno. Durante grandes celebraciones religiosas o fiestas públicas, algunas lograban mezclarse entre la multitud y desaparecer para siempre, dejando atrás su vida de reclusión. Pero ¿qué pasaba con aquellas que, por temor o falta de medios, no podían escapar? Para ellas, la única opción era buscar un poco de intimidad dentro del propio convento. Naturalmente, durante el día era imposible hacerlo, ya que el monasterio estaba lleno de actividades, rezos, tareas manuales y estudio. Sin embargo, cuando caía la noche, las reglas parecían relajarse y la posibilidad de romper ciertos compromisos se volvía más real. Un detalle facilitaba todo esto. Muchos conventos femeninos estaban justo frente a los monasterios masculinos. Eso significaba que monjas y frailes podían verse a menudo, al menos a la distancia. A veces bastaba una mirada para que todo comenzara. Todo comenzaba con un gesto apenas perceptible, una pequeña señal para identificar a un posible cómplice. Pero, ¿cómo podían establecer contacto sin despertar sospechas? Para ello, las monjas desarrollaron un método tan simple como ingenioso: encender una vela cerca de la ventana de su celda. Aquella pequeña llama funcionaba como un mensaje secreto, una invitación silenciosa dirigida solo a quien conocía su significado. Una vez que el destinatario comprendía la señal, el fraile elegido sabía exactamente qué debía hacer. Tras asegurarse de que nadie lo observaba, se acercaba al punto acordado, listo para el encuentro reservado. Durante estos momentos discretos, existían reglas curiosamente estrictas. La vela debía permanecer encendida todo el tiempo, simbolizando la conexión espiritual que ambos afirmaban compartir. Estas prácticas respondían a normas internas que buscaban evitar favoritismos o vínculos demasiado cercanos entre las hermanas, con el fin de mantener la armonía dentro del convento. Las monjas dormían en grandes dormitorios comunes, compartiendo el mismo espacio sin distinción alguna. Pero eso era solo uno de los muchos secretos escondidos tras los muros de los conventos. Con el paso de los años, algunos monasterios se hicieron tristemente célebres por situaciones controvertidas, que a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por mantenerlas en silencio, terminaron saliendo a la luz con el tiempo. Uno de los casos más conocidos fue el del monasterio católico de San Ambrogio, un lugar que, en el siglo XIX, se volvió famoso por prácticas que despertaron gran polémica. Pocos conocen realmente la historia de este misterioso convento. Lo más sorprendente es que el monasterio permaneció durante siglos envuelto en un halo de secreto y rumores. Su reputación se transmitía apenas en murmullos, hasta que tras exhaustivas investigaciones en los archivos eclesiásticos, se comenzó a revelar lo que realmente ocurría detrás de esas paredes. Documentos y testimonios hallados años después sacaron a la luz hechos inquietantes que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. En el centro de toda esta historia se encontraba una figura enigmática y poderosa, María Luisa, la madre superiora del convento. Era una mujer de belleza imponente y carácter firme, capaz de ejercer una influencia sin precedentes sobre las demás hermanas. Su fuerte personalidad y la autoridad que poseía la llevaron a desafiar los límites establecidos por las normas religiosas, reinterpretando los votos a su manera. En el monasterio de San Ambrogio, María Luisa encontraba su propósito no solo en la oración, sino también en su conexión emocional con otras hermanas, transformando el convento en un lugar muy distinto a la imagen de pureza y disciplina que debía representar. Cuando algunas monjas comenzaron a cuestionar su comportamiento y a pedirle explicaciones, la Madre Superiora respondió con gran astucia. Afirmaba que todo lo que hacía tenía un propósito divino y que su papel dentro del convento estaba más allá del entendimiento común. María Luisa llegó a proclamarse a sí misma como alguien digno de devoción y respeto absoluto, manipulando con sutileza a las demás hermanas para que aceptaran su autoridad sin cuestionarla. De acuerdo con los documentos de la época, su influencia no se limitaba únicamente al convento. También mantenía una cercanía especial con un sacerdote del monasterio, lo que fortalecía aún más su poder dentro de la comunidad religiosa. Sin embargo, no todos guardaron silencio ante lo que ocurría.
Algunos miembros del clero intentaron revelar la verdad y sacar a la luz los acontecimientos que rodeaban al convento de San Ambrogio. Pero cada intento de denuncia terminaba abruptamente, dejando claro que María Luisa no permitiría que nadie amenazara su posición ni su reputación. Las revelaciones sobre lo que sucedía en el monasterio no se limitaban a las relaciones o favoritismos. También salieron a la luz múltiples decisiones cuestionables, como lo confirman varios documentos históricos. Finalmente, la verdad no pudo seguir oculta. El público comenzó a conocer lo que realmente ocurría dentro de aquel convento romano, lo que llevó a una investigación oficial. Tanto María Luisa como el sacerdote involucrados fueron llevados a un tribunal eclesiástico, donde se les encontró responsables de haber desobedecido las normas religiosas. Las sanciones eran inevitables, pero el impacto del escándalo fue tan grande. Incluso las propias autoridades de la Iglesia quedaron profundamente sorprendidas. Para evitar que el caso afectara aún más la imagen de la institución, muchos detalles fueron ocultados durante décadas. Esta historia demuestra que la vida dentro de los conventos no siempre fue sencilla. Adaptarse a las reglas estrictas impuestas por la vida monástica nunca fue un proceso fácil ni inmediato. El anhelo de afecto, la necesidad de sentirse valoradas y el deseo de libertad personal a menudo pesaban más que las normas impuestas, llevando a muchas de ellas a actuar en secreto, lejos de la mirada atenta de sus superiores.